Cordial saludo. Sistematización de la experiencia de la pasantía en educación propia intercultural, Quindi Guayrapirri, el vuelo del colibrí. Este proceso hace parte de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Voy a hablarle un poco del contexto. Primero, los autores y acompañamiento académico. Esta sistematización la trabajamos nuestros compañeras Marly Giner Parada Mojica, Livia Patricia Cardona López y quien les habla, Marino Fernando Rivera. Tuvimos el acompañamiento del doctor Luis Alfonso Ayabelandia, que es nuestro tutor de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. El contexto territorial de la experiencia. La experiencia de sistematización se desarrolló en el resguardo indígena Camsá, Villa e Inga, del municipio de Santiago, del Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo. Este territorio ancestral alberga comunidades que han preservado su cultura, lengua y tradiciones por generaciones. El proyecto pedagógico Quindi Guayrapirri se implementa en el marco de la modalidad propia intercultural para la atención integral a la primera infancia. Esta iniciativa articula los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la cosmovisión, el plan de vida y la ley de origen de los pueblos indígenas del territorio. Los actores que conformaron la experiencia son los siguientes. Tenemos a las niñas y los niños principalmente de primera infancia del resguardo indígena de Santiago, portadores de la semilla cultural. Tenemos a las sabedoras culturales, guardianas del conocimiento ancestral y la transmisión intergeneracional. También a los dinamizadores espirituales, que son orientadores de las prácticas, ceremonias y el equilibrio comunitario. A las familias, núcleo de transmisión cultural y acompañamiento cotidiano. El equipo técnico, pedagogos, nutricionistas y profesionales psicosociales del proyecto. Y también los cabildos indígenas, que son las autoridades Inga y Camsá, que orientan el gobierno propio. El recorrido histórico. Tenemos la línea del tiempo. Durante la experiencia surgieron aprendizajes significativos relacionados con la identidad cultural y la participación comunitaria. También aparecieron dificultades asociadas a la infraestructura y el reconocimiento de los sabedores culturales, generando inquietudes que enriquecieron la reflexión crítica del proceso. Para ello fue necesario inicialmente hacer una planificación, una consulta comunitaria. Luego se realizó la implementación, que son las prácticas pedagógicas culturales. Se recogieron los aprendizajes acerca de identidad y participación que emergieron. Y luego una reflexión de donde salen los desafíos como son el financiamiento y la conservación de la identidad. Tenemos ahora la reflexión desde la sistematización. Para ello le doy la palabra a nuestra compañera Livia Patricia. Bueno, nuestra experiencia fue analizada desde la sistematización de experiencias como un enfoque metodológico, permitiendo así reconstruir críticamente la práctica educativa. Este ejercicio pues se sustentó en la investigación-acción participativa y con un enfoque sociocrítico, lo cual posibilitó comprender la experiencia no solo desde el operativo, sino desde los significados culturales, pedagógicos y comunitarios. Esta perspectiva generó así conocimiento situado y pertinente al territorio. Tenemos una propuesta de mejoramiento que fue una cartilla didáctica en donde a partir del análisis de la experiencia se diseñó una cartilla con propuesta de mejoramiento orientada hacia fortalecer la educación propia e intercultural. La propuesta pues surge de la necesidad identificada por la comunidad de contar de un material pedagógico que recogía y orientarlo a las prácticas educativas desde la cosmovisión indígena. Las áreas de intervención fueron la rehabilitación de la lengua materna en estudios de aprendizaje cotidiano, la integración permanente de los saberes ancestrales en el currículo propio, la dignificación del rol de los sabedores culturales como maestros y el fortalecimiento de la participación de las familias en el proceso educativo. Y otro fue las prácticas pedagógicas desarrolladas desde la
Tulpa, La Chagra y el territorio. Tenemos un impacto de la propuesta didáctica en la parte de identidad cultural, pues fortalece la identidad cultural de niños y niñas en primera infancia mediante prácticas situadas en el territorio. El bienestar integral promueve el bienestar integral desde una perspectiva intercultural y comunitaria. Y en la parte de saberes ancestrales, valora todos estos saberes ancestrales como un eje de proceso educativo y la formación. Y en cuanto a sostenibilidad, contribuye a que esta sostenibilidad en el proyecto Kindi Guarapirri en el tiempo. La pertenencia de esta comunitaria fortalece el sentido de pertenencia y la cohesión social del resguardo. En cuanto a la transmisión generacional, garantiza una transmisión intergeneracional del conocimiento y la práctica cultural. Las lecciones aprendidas fueron una experiencia permitió reconocer que es necesario mejorar la planificación financiera y el reconocimiento formal de sabedores culturales, así evidenciando que se debe mantener el enfoque intercultural, la participación comunitaria y la educación desde el territorio. Entonces, tenemos el aprendizaje significativo de esta población, que es una educación propia, en donde fortalece la identidad, genera un orgullo cultural en las nuevas generaciones. En cuanto a la sistematización transformadora, transforma la práctica educativa en conocimiento significativo y replicable. Y el territorio como aula, pues este territorio es el escenario natural de aprendizaje y transmisión cultural de esta población. Ahora continuamos con nuestra compañera Marley. Bueno, se presentan los retos que persisten en el desarrollo del proyecto, los cuales fueron identificados a partir del proceso de sistematización. El primer reto correspondiente es a la sostenibilidad financiera, ya que aún existen inquietudes relacionadas con la estabilidad y suficiencia de los recursos para garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo. Esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión y financiación para la estabilidad a la modalidad propia. Segundo, tenemos la infraestructura adecuada, dado que se requieren espacios físicos que respondan no solo a criterios técnicos, sino también a las necesidades pedagógicas, culturales y comunitarias del territorio. Finalmente, se identifica el reconocimiento institucional de los sabedores culturales como un desafío clave, pues es fundamental avanzar hacia su reconocimiento formal y hacia condiciones dignas de trabajo y acordes a su rol pedagógico. Aunque algunas dificultades han sido parcialmente superadas, estos retos demandan una atención institucional y comunitaria sostenida. En la siguiente diapositiva encontramos las recomendaciones para el futuro. A partir de los aprendizajes y desafíos identificados, se plantean algunas recomendaciones. Entre estas, las acciones prioritarias, se destaca la necesidad de fortalecer la articulación entre la institución del Estado y las autoridades indígenas, garantizando procesos más pertinentes y respetuosos de la educación propia. También se recomienda asegurar la continuidad y estabilidad laboral de los sabedores culturales, reconociendo su papel fundamental en la transmisión de los saberes ancestrales. Otra recomendación clave es la replicabilidad de esta experiencia en otros territorios indígenas, respetando siempre lo que es las particularidades culturales en cada contexto. Finalmente, se propone continuar con la gestión de recursos para mejorar la infraestructura educativa y fortalecer los procesos de documentación y socialización de las metodologías desarrolladas. En las prácticas que deben perdurar, se resalta lo que es la práctica de la lengua materna, los saberes ancestrales, la participación comunitaria y la educación territorial. En la lengua materna, porque es como un elemento central de la identidad cultural de las niñas y los niños. En la participación comunitaria, donde las familias y la comunidad asumen un rol protagónico en el proceso educativo. En la educación territorial se entiende la
tulpa, la chagra y los espacios sagrados como escenarios naturales de aprendizaje. Finalmente, la transmisión de los saberes ancestrales, garantizando que los conocimientos de los mayores continúen vivos en las nuevas generaciones. Siguiente diapositiva. Encontramos pues ya la reflexión. La experiencia que se recoge nos permitió transformar una práctica educativa en un proceso de reflexión crítica, aprendizaje colectivo y proyección de mejoras. Este ejercicio aportó de manera significativa a la pervivencia cultural y al fortalecimiento de la educación propia desde la primera infancia indígena. El vuelo colibrí simboliza la esperanza de que las nuevas generaciones continúen portando el conocimiento ancestral, la lengua y las prácticas culturales de sus pueblos. Siguiente. Bueno, entonces, para finalizar, expresamos nuestro agradecimiento profundo a las comunidades Inca y Camenza del Valle Sibundoy, especialmente a los sabedores, dinamizadores, familias, niños y niñas que hicieron posible esta experiencia. Agradecemos también a la Corporación Universitaria Iberoamericana y al docente Luis Alfonso Aya Velandia por el acompañamiento académico durante todo el proceso de pasantía. Esta sistematización no representa un cierre definitivo, sino el inicio de nuevas acciones como la implementación de la cartilla didáctica y el compromiso de seguir fortaleciendo la educación propia como un derecho y como una estrategia de pervivencia cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao.